Poder suave, confucianismo y el cuerpo. El poder suave es un término muy reciente que trata de explicar fenómenos de las relaciones de poder que han sucedido desde hace siglos. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el confucianismo en China antigua, y una de sus expresiones la podemos ver en la relación que tenían con el cuerpo a raíz de las enseñanzas de esa filosofía. Primero hablemos del poder suave. ¿Qué es y cómo lo podemos observar? El poder suave es un concepto de análisis propuesto en la década de 1990 por Joseph Nye, quien es un estudioso de la ciencia política. Primero podemos partir de la idea de que, en una relación de poder, uno de los actores, generalmente el más fuerte, quiere que el débil se conduzca de cierta forma, para lo cual existen diferentes maneras. Nye observó que existía el poder duro, que podemos entender como garrote y zanahoria. El primero se controla con recursos coercitivos, muchas veces militares y de violencia. Y el segundo con los recursos económicos, el control de las finanzas y los recursos. Sin embargo, Nye entendió que había otras formas de lograr que un segundo actor hiciera lo que necesita el primero, y este es por un medio no violento, ni económico directo, sino una forma que se puede entender como indirecta, en la que llamó poder suave. El poder suave utiliza la atracción en lugar de la coerción. Lo que intenta es lograr que el otro quiera lo que el primero necesita, lograr que la voluntad de un actor se apegue o doblegue a los estándares y conveniencias del actor más fuerte. Esto se puede lograr si una idea implementada logra captar la atención, fuerza y energía de los actores, o tener la capacidad de establecer la agenda política que dé forma a las preferencias que otros terminan expresando. Los chinos, según Yang Ting, llamaban también a este poder mental o control mental. Eso se puede lograr a través de tres fuentes: la cultura, valores políticos y política exterior. Un ejemplo de poder suave lo podemos observar en los rangos más altos de los medalleros olímpicos, donde los estados buscan mostrar que sus ciudadanos son más fuertes, resistentes y hábiles, lo que podría dar la impresión de superioridad. Además implica que tienen mejores estructuras para lograrlo: tiempo para el deporte de manera profesional, mejor patrocinio, cuidado de sus atletas, etc. Eso puede volver al estado atractivo de diferentes formas, tanto para otros estados que quisieran lograr los mismos resultados, por lo que tendrían que copiar el modelo, implementar políticas similares o buscar asesoría, consultar al país en cuestión para que les ayude. Y para los ciudadanos de otros estados que aspiran a buscar que sus países les brindaran lo mismo e incluso migrar para obtener lo que ofrecen. Esto funciona como diplomacia en política exterior y al mismo tiempo funciona para los habitantes del estado en cuestión, interiormente, pues ellos también pueden considerar que su estado les proporciona lo necesario en comparación con otros países, que se debe defender para mantenerlo así, y que las políticas implementadas, ideología e incluso la cultura son las que respaldan ese éxito. Vimos el ejemplo con deportes, pero bien podríamos verlo con la educación, el arte, instituciones, etc. Ahora que ya sabemos más sobre el poder suave y su implementación, vamos a centrarnos en China antigua y el confucianismo, a ver si encuadra con lo anterior. De inicio podemos entender que el confucianismo es una ideología que brinda ciertos parámetros y normas a seguir, que después fueron aprovechadas y propiciadas por el Estado para que la población se comportara de cierta manera. En el libro Confucianismo, publicado por el Colmex, y el texto de Sheng Ting dicen lo siguiente: esa escuela filosófica iniciada por Confucio en el siglo VI antes de nuestra era no fue sólo una corriente intelectual, sino que constituyó un patrón de vida y de gobierno. Dio cohesión ideológica duradera a la organización social, la familia y el gobierno, y tuvo una continuidad en una forma administrativa a través del Estado centralizado, burocrático, que prevaleció en China hasta el siglo XX. Y a todo esto, ¿qué papel jugaría el cuerpo en esa relación del poder suave con el confucianismo? Este tema lo relacionaré con un proyecto de investigación que tengo con relación al estigma físico. Los cuerpos son signos que expresan diversas situaciones y pueden afectar la relación con los demás y nuestra misma autopercepción. Para Bolívar Echevarría, los cuerpos son signos políticos que muestran una identidad que muchas veces no está acorde con lo que pretenden los sujetos en el poder. Por eso los cuerpos pueden ser marcados para mandar un mensaje, y al ocupar espacios públicos son parte de un discurso político. Si nos vamos al origen, la palabra estigma fue desarrollada en Grecia y hacía referencia a signos corporales que se usaban para exponer algo inusual y malo, amoral o de moral cuestionable, para marcar a una persona por su conducta reprobable o estatus de esclavo, criminal o traidor.
El término estigma, desarrollado por los griegos, refiere a signos en el cuerpo que exponían algo inusual y malo sobre el estatus moral del significante, según Goffman. Estas marcas eran hechas con quemaduras, cortes en la piel o mutilaciones. Esta conducta no era muy diferente a la que se usaba en la antigua China. Había 5 tipos de castigos: tatuar, cortar la nariz u orejas, amputar uno o los 2 pies, castrar y la pena de muerte. Dolores Folk añade, de todas las penas que preveía el código, la más frecuente era la condena a trabajos de construcción, que solía ir acompañada de alguna mutilación, o lo más habitual, de una marca de hierro candente en la cara. Rapados de cero y vestidos de rojo, Dolores Folk explica que muchos de los sujetos condenados morían por complicaciones causadas por los castigos impuestos, aunque sus crímenes merecieran castigos temporales. Esto que vemos son acciones hechas sobre el cuerpo para estigmatizar en su sentido original de la palabra, marcar cuerpos para filtrarlos y conocer a simple vista que habían cometido crímenes o que su comportamiento había sido reprobable. En cuanto a los tatuajes, vemos que este castigo también marca la piel y diferencia al individuo del resto. Aunque en este caso eran delitos menores, de todas maneras provocaba un distintivo evidente y perpetuo. El tatuaje no solo muestra que el sujeto es un criminal, en este caso también lo asociaba con los bárbaros, Xiongnu o No-Han, personas incivilizadas. Las tribus No-Han se hacían tatuajes que hablaban sobre enseñanzas o anécdotas que habían vivido. Sin embargo, en la población china, mayoritariamente se rechazaban a las personas tatuadas y se asociaban a personas que eran criminales o, como habíamos dicho, no civilizadas. En la antigua China, la eficacia de los tatuajes y otros castigos físicos degradantes derivaban de la vergüenza que sentía el criminal al ingresar a la sociedad, después de haber sido mutilado o haber sufrido la extirpación de alguna parte de su cuerpo. Esto ocasionaba que quedara marcado como criminal de forma permanente. Desde tiempos antiguos hasta tiempos recientes ha existido un fuerte estigma relacionado con no poder preservar alguna parte de tu cuerpo. Las marcas van más allá de la piel, de acuerdo con Albert Galvani. Las personas que no podían preservar su integridad corporal eran percibidos como ofensores legales o individuos con moral sospechosa, y así eran rechazados de la sociedad normal. El cuerpo aparece de nuevo en conexión con lo moral. Se construye así con una correlación directa. Si el sujeto no logra preservar el cuerpo íntegramente, sin marcas de ningún tipo, será un sujeto que cause desconfianza. Esas ideas eran asociadas al confucianismo y las podemos ver en las analectas en el siguiente fragmento. El maestro Zen, enfermo, llamó a sus discípulos y les dijo: mirad mis pies y mirad mis manos. En los poemas se dice: convulso y con temblores, como al borde de un abismo, como al caminar sobre hielo. Pero ahora, amigos míos, sé que he llegado al puerto. En ese instante mostró sus cuerpos a sus discípulos para enseñarles que estaban intactos. Había preservado su cuerpo de manera íntegra hasta el final de sus días. El traductor Simon Leys, en el pie de página de esta anécdota, dice que la piedad filial exigía que un hombre que iba a morir fuese capaz de presentar en un estado total de integridad el cuerpo que había recibido de sus padres al nacer. Entonces el confucianismo regulaba las normas y era conveniente para los dirigentes, puesto que hablaba de establecer una jerarquía clara, donde el gobernante está por encima de los súbditos, y recordemos que para escalar socialmente el confucianismo se convirtió en un requisito. El cuerpo bien conservado y que seguía los preceptos del confucianismo era un cuerpo aceptable. El que no estaba bien conservado podría parecer incluso rebelde, que no siguió las normas o que se desvió. Así es como el poder suave del confucianismo se muestra a través del cuerpo.